Los 5 cuidados que tu piel necesita. Hidrata, igual el tono, previene líneas de expresión, controla el visual. Bien, entonces chicos, continuemos. Estábamos en este ejemplo, ¿verdad? Que teníamos límite cuando t tiende a 0 del seno de 5t sobre t. Entonces recordemos de que aquí el argumento tiene que coincidir con lo que tenemos en el denominador. Entonces por esta razón, pues podemos hacer esto. Multiplicamos por 5 y dividimos por 5. No se altera en nada la expresión y entonces tenemos límite cuando t tiende a 0 de 5 por el seno de 5t entre 5t. Sacamos la constante acá por el límite cuando t tiende a 0 del seno de 5t entre 5t. Y entonces esto pues ya está relacionado con el límite que nosotros vimos al inicio. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. El argumento tiene que coincidir con lo que está en el denominador y esto pues tiende a 1. Entonces vamos a tener 5 multiplicado por 1 igual a 5. Y entonces a lo que se refiere la generalización que habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Creo que está por acá. Esta generalización límite cuando x tiende a 0 del seno de kx entre x, es igual a k. Entonces podemos observar que simplemente lo que hacemos es poner el valor de k. Pero pues aquí se hizo como es ese proceso para llegar a obtener k. Bien, entonces por aquí pues que ya bien, no lo hemos analizado. Antes de ese teníamos que ya lo analizamos, ¿verdad? Sustituir el valor de la tangente. Había otro que me parece que no lo analizamos. Que tienen acá, miren, límite cuando x tiende a 0. Ahora me dice seno de 2x entre x. Podemos haberlo hecho como hicimos anteriormente. Ponemos el 2 aquí y multiplicamos por 2 y llegamos a la misma respuesta que es 2. O simplemente sustituir el seno de 2x por la identidad 2 seno de x por coseno de x. Entonces sacamos el 2, aplicamos límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, agrupamos seno de x sobre x. Aplicamos límite a este factor, límite cuando x tiende a 0 del coseno de x por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Pero cuando x tiende a 0, pues el coseno de x tiende a 1. Y cuando x tiende a 0, seno de x sobre x tiende a 1 multiplicado por el 2 que tenemos como coeficiente, pues es igual a 2. O simplemente ponemos 2 acá en el dominador y multiplicamos por 2 y aplicamos la propiedad del límite anterior con respecto a la constante. Bien, esta que tenemos por acá. Bien, aquí entonces se les presenta otro límite de gran importancia, como es encuentre el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. Entonces, si pueden ver, si hacemos la sustitución directa que tenemos, tendríamos 1 menos el coseno de 0, pero el coseno de 0 pues es igual a 1. En el numerador tendríamos 1 menos 1, pues le va a dar 0, y en el denominador también pues va a ser 0, y entonces tendrían la forma indeterminada 0 entre 0, ¿verdad? Si hacemos la sustitución directa. Dice límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de 0 tendríamos entre 0. Pero esto va a ser 1 menos 1 entre 0 y 1 menos 1 es 0 sobre 0 y entonces esto no existe o está indeterminado, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos. Aquí pueden verlo en la tabla. Si hago la sustitución directa, 1 menos el coseno de 0
entre 0 y 1 menos 1, pues tenemos que es igual a 0 entre 0, eso no existe o no está definido al hacer la sustitución directa. Entonces, aquí voy a multiplicar por el conjugado del numerador. Entonces, pueden observar que al multiplicar por el conjugado del numerador, tengo que multiplicar tanto el denominador como el numerador para que no se altere la expresión. Si tengo 1 menos coseno de x, el conjugado pues va a ser 1 más coseno de x. Entonces ahí estamos multiplicando tanto el numerador como el denominador por el conjugado de 1 menos coseno de x, que es igual a 1 más coseno de x. Entonces pueden ver que aquí es el producto de la suma por la diferencia. Eso los manda al cuadrado del minuendo, que sería 1 menos el cuadrado del sustraendo, que es coseno cuadrado de x. Bien, entonces ahí hemos hecho ese producto. Acá dejamos indicado el producto x que multiplica a 1 más coseno de x. Bien, pueden observar de que sustituimos la identidad trigonométrica. Recordemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a la unidad, ¿verdad? Y entonces estoy sustituyendo 1 menos coseno cuadrado de x por seno de x. 1 menos coseno cuadrado de x lo estoy sustituyendo por seno cuadrado de x, que es lo que les aparece acá. Miremos por acá, chicos, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Despejo seno cuadrado de x y tengo entonces 1 menos coseno cuadrado de x igual a seno de x, ¿verdad? Para que lo miremos bien, vamos a borrarlo y vamos a ponerlo en el orden que debe de ser. Vamos a decir entonces de que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, eso es lo que se hace en ese caso. Miren, ahí lo tenemos. En lugar de tener 1 menos coseno cuadrado, pues tenemos el valor de seno cuadrado. De la identidad trigonométrica seno cuadrado más coseno cuadrado, despejamos que 1 menos coseno cuadrado es equivalente a seno cuadrado. Bien, y entonces ya podemos observar de que esto es equivalente o lo podemos separar de esta manera. Mire, seno cuadrado de x lo puedo escribir como seno de x sobre x. ¿Multiplicado por quién? Por seno de x entre el otro factor que es 1 más coseno de x. Pero cuando x tiende a 0, pues sabemos que todo esto que tenemos acá va a tender a la unidad. Y cuando x tiende a 0, pues sabemos que toda esta expresión que tenemos acá, pues va a tender a 0, ¿verdad? Esto va a tender a 0, por acá vamos a poner que esto tiende a 0. Y la otra expresión, pues, va a tender a la unidad. ¿Por qué tiende a 0? Coseno de x es coseno de 0. Coseno de 0 es 1. 1 más 1 les resulta 2 aquí. Pero el seno de 0 es 0. Y 0 entre 2 pues va a ser igual a 0. Por eso decimos que toda esta expresión tiende a 0. Y ya demostramos que cuando x tiende a 0, seno de x sobre x, o el límite, perdón, del seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, vimos que esto pues tiende a la unidad, ¿verdad? Entonces, de esa manera, luego hacemos el producto, que es lo que aparece aquí, 1 por 0 igual a 0. Y entonces ya podemos decir que el límite de esta expresión que tenemos acá, podemos decir que el límite de esto es igual al valor de 0. Y entonces ese es otro límite fundamental que nos va a servir para resolver otros límites. Pueden observar aquí que también lo puedo reescribir de esta manera, como coseno de x menos 1 entre x. Pueden observar aquí que puedo sacar el menos como factor. Vamos a verlo para que ustedes vean de dónde es que sale eso, ¿verdad? Ya se los muestro. Entonces tenemos de que la expresión es 1 menos coseno de x entre el valor de x. Esto lo puedo escribir como menos factor de coseno de x menos 1 y todo esto entre x.
Bien, entonces ahí pueden observar de que 1 menos coseno de x entre x, saco el menos como factor de coseno de x, este 1 es positivo, entonces menos por menos da más, se mantiene, ¿verdad? Con su signo respectivo, y entonces podemos observar que es como que todo esto lo haya multiplicado por menos 1, pero como todo esto tiende a 0, al multiplicarlo por menos 1, pues toda esta expresión también va a tender a 0. Entonces vamos a decir de que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1 entre x, pues también es igual a 0, que es la otra expresión que se les muestra aquí. Coseno de x menos 1 entre x, el límite de esto cuando x tiende a 0 es igual a 0. Y entonces estos también se conocen como límites fundamentales que nos pueden servir para resolver otros límites un poco más complejos. Pueden observar que los procedimientos aquí es, primero, bueno, hacemos la sustitución directa, ¿verdad? Miramos que si hay alguna indeterminación, en este caso pudimos observar que hay una indeterminación, entonces multiplicamos por el conjugado de la expresión, luego utilizamos identidades trigonométricas y luego utilizamos pues los límites que ya conocemos, como el del coseno de x cuando x tiende a 0 o como el de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Bien, entonces este proceso pues se basa en dominar las identidades trigonométricas y la aplicación de estos límites fundamentales que hemos venido desarrollando. Por aquí se les presenta otro, miren. Encuentre el límite, ahora dice cuando x tiende a 1, ¿verdad? Del seno de x menos 1 entre x al cuadrado más 2x menos 3. Si hacemos la sustitución directa, pues podemos ver que va a quedar forma indeterminada, pues porque tendríamos seno de 1 menos 1, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el seno de 1 menos 1? Pues pueden observar cuánto les quedaría ahí. Les va a quedar seno de 1 menos 1 entre qué valor, 1 al cuadrado que es 1, más 2 por 1 que es 2 y luego menos 3. Entonces pueden observar que sería seno de 0 en el numerador y 0 en el denominador. Pero el seno de 0 es 0 sobre 0. Entonces les queda la forma indeterminada. Miren, aquí es cuando estoy haciendo la sustitución directa. Si x vale 1, tendríamos 1 menos 1, esto es 0. X vale 1, el cuadrado de 1 es 1, 2 por 1 pues es 2 y menos 3. Pero 2 más 1 es 3 y menos 3, eso les resulta 0. Por lo tanto, les queda esta forma indeterminada, 0 entre 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miremos qué pasa si factorizamos el denominador. Pueden observar que tenemos x al cuadrado más 2x menos 3. Los factores que admite son factores de la forma x más a por x más b, ¿verdad? Es buscar dos números que multiplicados den menos 3 y que sumados den 2. Entonces pueden ver x más, x menos. Aquí tendríamos 3 por 1, les resulta menos 3. Y 3 menos 1, pues les resulta 2. Esa sería la factorización de este trinomio. Bien, entonces pueden ver que el seno de x menos 1 ya lo puedo asociar con el seno de x menos 1. El argumento ya estaría igual con lo que tendríamos por denominador. Entonces por aquí se puede ver la separación. Límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 3, que es este denominador que tenemos, multiplicado por el seno de x menos 1 entre x menos 1. Pero todavía no puedo aplicar límite, porque recuerden que la propiedad dice límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Esto es igual a 1. Y entonces pueden observar que aquí no me dice límite cuando x tiende a 0, sino que me dice límite cuando x tiende a 1. Entonces para esto hacemos este cambio de variable. Se hace t igual a x menos 1 y entonces podemos observar que cuando x tiende a 1, si yo sustituyo acá el valor de 1, pues me quedaría 1 menos 1 es 0. Entonces
Entonces, cuando x tiende a 1, implica que t tiende a 0. Y entonces, ahora sí podemos hacer el cambio. Límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 entre x menos 1 es igual a que tenga límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Y entonces, este límite, pues sabemos que es 1. Entonces, pueden ver que aquí lo reescribimos. Límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 3. Y aquí, en lugar de poner límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 entre x menos 1, pongo su equivalente, que es límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Y entonces ahora aplicamos las propiedades de los límites. El límite de una constante es la misma constante. Ahí tenemos el límite 1 en el numerador. En el denominador es evaluarlo. 1 más 3, 4. Entonces pueden ver que para el primer factor va a ser un cuarto. Y para el segundo factor, pues podemos observar que es la unidad. Y entonces esto les queda un cuarto por 1 igual a un cuarto. Y entonces ahí hemos trabajado ese otro ejemplo sobre límites de funciones. Bien. Entonces, de esta manera, como lo hemos abordado, pues se trabajan los límites trigonométricos. Ahora, pues este documento ya está ahí en la plataforma. Ya en un momento les voy a subir esto que hemos trabajado acá, ¿verdad? Y también estoy ahorita diseñando el cuestionario que va a cerrar la unidad de límite, que va a abordar los límites que hemos visto anteriormente, las asíntotas, la continuidad también, y estos límites trigonométricos. Bien, chicos, entonces por ejemplo, aquí les pongo, de aquí voy a hacer el cuestionario también. Aquí tienen unos ejercicios para que ustedes pues los resuelvan. Alguno de ellos puede ser que esté en el cuestionario y entonces pues ya tienen adelantada esa respuesta. Por ejemplo, aquí hay unos que están por ejemplo, el primero. ¿Qué podrían hacer en el primero? Miren el primero, ¿qué les dice el primero? Vamos a ponerlo por acá, dice el primero, límite cuando t tiende a 0, ¿verdad? Es lo que hemos venido trabajando. Y tenemos seno de 3t y en el denominador que tenemos 2t. ¿Cuánto sería la respuesta para ese? Ahí tenemos ese. ¿Cuál sería la respuesta para ese? Necesitamos entonces tener 3t en el denominador. Oye, salí de tú por ahí. Pero pueden Está en clase, observar. escuchando. Podemos observar que en el denominador no tenemos en el denominador 2t, ¿verdad? Porque recuerden que el argumento debe de aparecer en el denominador, pero lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto es equivalente a que tengamos límite cuando t tiende a 0. Entonces yo necesito un 3t. Entonces voy a poner 3 por acá, voy a separar el 2 y voy a poner por el seno de 3t, ¿verdad? Y por aquí introduzco 3t. Entonces pueden ver que no he alterado la expresión porque si simplifico, este 3 se cancela con este 3 y el 2 pues lo paso a la par de la t y ya obtenemos la respuesta. Entonces cuando t tiende a 0, pues todo esto va a tender a 3 medios. Y esa pues entonces sería su respuesta. Bien, entonces ahí hay ejercicios propuestos para que ustedes los trabajen, miren, y trabajemos y pongan pues a desarrollar esto que hemos estado trabajando sobre los límites trigonométricos. Por ejemplo, aquí está el 13, seno de x menos 1, cuando vamos a copiar ese para que miren qué harían en ese entonces. Permítanme copiarlo para que miremos. Profe, a el 25. Ajá, entonces dice cuando x tiende a qué valor, a 0 por la derecha. ¿Qué podríamos hacer ahí cuando x tiende a 0 por la derecha? ¿Cuánto es la sustitución directa de eso? ¿Podríamos hacer la sustitución directa de eso? ¿O cuánto vendría a ser eso?
límite cuando x tiende a 0. Si hacen la sustitución directa, ¿qué obtienen? Obtendrían 0 más qué valor, más 2 veces, ¿qué cosa? La raíz cuadrada del seno de 0. Seno de 0, todo esto entre ¿cuánto? 0. 0. Entonces tendrían la forma indeterminada 0 sobre 0, aunque esa expresión, ¿verdad?, esté elevado al cuadrado. Tendrían la forma indeterminada 0 sobre 0. Y me dice cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí para poder desarrollar este ejercicio? Porque la idea es buscar cómo eliminar la indeterminación, que tendríamos 0 entre 0. Saca el binomio cuadrado. Si desarrollamos el binomio, ¿qué obtenemos? Miremos qué obtenemos si desarrollan el binomio. Tendrían x al cuadrado, ¿verdad? Después tendrían más el doble producto del primero por el segundo. Obtendrían 4 veces x multiplicado por ¿cuánto? Por la raíz del seno de x. Y luego, ¿qué tendrían? Más ¿qué valor? 4 veces el seno de x, ¿verdad? Y todo esto ¿entre cuánto está dividido? Entre x. Entonces pueden ver que ahí x cuadrado entre x le va a dar x. Cuando x tiende a 0, pues eso va a ser 0, ¿verdad? Después tendrían en el segundo término, la x se les cancelarían y tendrían, voy a hacerlo en la otra página para que ustedes lo vean, ¿verdad? Voy a borrar acá y le voy a poner allá. Ya lo lograron ver, ¿verdad? Que se elimina la indeterminación. Bien. Entonces vamos a tener esto. Habíamos dicho que quedaría x al cuadrado. Yo no veo nada. Sale los ejercicios. Sí, ya se lo pongo. Es que lo estoy copiando. No lo he puesto. El cuadrado del primer término sería x al cuadrado, ¿verdad? Más el doble producto del primero por el segundo. Sería 4x por la raíz de ¿quién? Del seno de x. Y luego tendríamos más el cuadrado del segundo término, que sería 4. La raíz se cancelaría con el exponente, ¿verdad? Y entonces nos quedaría solamente seno de x. Ay, no me está pintando, espérenme. Seno de x. ¿Y todo esto entre qué valor? Entre x. 4 seno de x, ahora sí, ya se lo muestro. Miren, ahí tendríamos el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Entonces, si lo separamos, x al cuadrado entre x, le va a quedar x. Más, ¿cuánto? 4x entre x va a quedar 4 multiplicado por la raíz de el seno de x, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos más ¿qué valor? 4 seno de x sobre ¿cuánto? Sobre el valor de x. Sobre el valor de x. Entonces, si a eso le aplican límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0 el límite de x, pues va a ser 0. Cuando x tiende a 0 el límite de 4 por el seno de x, cuando x tiende a 0, seno de x tiende a 0 por 4, pues va a ser 0. Más, ¿qué cosa? Cuando x tiende a 0, seno de x sobre x tiende a la unidad, multiplicado por 4, pues va a ser 4. Y esa pues sería su respuesta. 4. Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer. Tienen que probar qué es lo que voy a hacer, que me resulta, que voy a racionalizar y todo esas, para que ustedes pues desarrollen pudieron verlo. Primero, allá en la plataforma les subí un video que dice estrategias para el cálculo del límite. Ese video pues, lo encontré ahí en el internet, está muy interesante porque le dice qué es los pasos que va a hacer, que si se encuentra con una forma indeterminada como esta, 0 sobre 0, pues hay que buscar cómo eliminar la indeterminación. Y entonces, para que lo vean, creo que dura solo 10 minutos. Y pues aquí pues tienen estos ejercicios pues que necesito pues que lo trabajen. El día de mañana nos estaríamos reuniendo, chicos, para que alguna consulta que tengan sobre esto y avanzar sobre lo que es la derivada. Ya entraríamos a lo que es la derivada. Creo que nos estaríamos reuniendo, les avisaría por la mañana, ¿oyeron?
Bien, no sé pues entonces si tienen alguna pregunta. Aquí está, esto ya está en plataforma, todo el documento. Y aquí pues es como lo desarrollamos, ¿verdad? Y todo aquí va en orden, cómo se desarrolló. Estos límites son importantes. Recuerden que estamos basados o el cálculo de los límites trigonométricos pues se basa en esos límites fundamentales que resolvimos. Bien, entonces por aquí quedaríamos para que pues trabajen. Todavía les decía, me estaban preguntando que, bueno, los 2 cuestionarios anteriores, ya miro que pues varios han trabajado. Me voy a subirle hoy un cuestionario que tiene que ver con lo que son los límites trigonométricos, la continuidad y pues todo así generalizado de todo lo que hemos trabajado en lo que es los límites. Bien, no sé pues si hay alguna pregunta, alguna consulta, si no pues nos estaríamos viendo mañana. A ver, profe. A ver, hoy vino Jason, Alejandra, Alicia, Brooke, Daniel, Emory, Lucía, Pablo, Pavel. Bien, entonces para que pues también vayan trabajando si no han hecho los otros ejercicios sobre límite, porque pues ya en esta semana probablemente el viernes o el sábado los cierre para que los trabajen. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Dele pues, les agradezco por estar presente a los 10. Igual se cuidan ustedes. Igual, profe. O sea, me desocupé temprano, no,